Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Hoy les voy a compartir rápidamente cómo decorar nuestras gomitas para el cabello y hacer estas hermosas moñas. Como pueden ver, se ven súper lindas y son súper fáciles de hacer. Si es primera vez que estás en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que así estés al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Así que vamos entonces con el paso a paso. Ok, tenemos acá la gomita y para iniciar vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a tomar nuestra goma y vamos a pasar por el centro haciendo un punto deslizado. Ahora vamos a iniciar nuestro tejido con 5 cadenitas. Tomamos lazada, acá pasando por nuestra goma vamos a tejer un punto alto, 3 cadenitas al aire, 2, 3, lazada, otro punto alto acá, tomando la gomita, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a ir juntando todos los puntos altos acá. Vamos a tejer de nuevo punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3, punto alto, 1, 2 y 3 cadenitas, de nuevo punto alto, 1, 2, 3 cadenitas, otra vez un puntito alto, y así va a ser la secuencia que vamos a trabajar. A medida que vayamos avanzando vamos a ir arrimando todos nuestros puntos que nos queden bien pegaditos para que se vea este efecto acá con las cadenitas. Entonces vamos a continuar haciendo los puntos altos separados por 3 cadenitas, todo cubriendo toda nuestra gomita. Miren cómo ya voy, pareciera que ya estoy llegando acá al final, pero vean lo que vamos a hacer para que nos quede bien apretadito. Vamos a rodar, como les dije, todo nuestro punto alto para que nos quede bien pegadito. Vean que se redujo casi a la mitad y entonces vemos este efecto de las cadenitas en la parte de acá que se ve súper lindo. Entonces lo vamos a ir rodando y continuamos tejiendo con nuestra secuencia de 3 cadenitas y un punto alto. Bien, acá ya lo tenemos. Vean que están bien apretaditas, bien apretados todos los puntos. Entonces acá ya llegué al final, hice un punto alto. Ahora vamos a tejer las 3 cadenitas y vamos a ubicar acá este nudito deslizado, el arito que tenemos acá del principio. Colocamos allí nuestro gancho y vamos a hacer punto deslizado para finalizar. Agregamos una cadena, alamos y vamos a cortar. Sacamos y ahora con una agujita de lana vamos a camuflar estos 2 trocitos de lana.
Bien, entonces después de camuflar, vean cómo queda nuestra colita o goma para el cabello, que está súper linda. Acá yo tengo otros 2 colores que ya hice. Vean cómo quedan. Quedan preciosas. Si te parece que ha quedado súper linda, recuerda regalarme un like, suscríbete a mi canal activando la campanita para que así estés al tanto de todos mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.